Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Te damos la bienvenida a esta serie de vídeos sobre la guía 21 días Daniel 2024-2030, fiestas de otoño. Hoy es el día correspondiente al domingo 6 de octubre 2024, día 4 de arrepentimiento, guerra contra Israel y contra los santos. ¿Quién está detrás del antisemitismo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apóstol Pablo a los Efesios 6. La irracionalidad revolucionaria y el fanatismo religioso antisemita en la actualidad solo pueden ser explicados como un odio a muerte de Satanás contra el pueblo elegido de Dios. Odio antisemita sembrado en corazones que se han convertido en tierra fértil de aquel que solo ha venido para matar, para robar, para destruir. San Juan 10. Israel siempre ha sido el blanco de este odio a lo largo de su extensa historia. La tradición rabínica cree que Satanás tiene especial predilección por acusar a Israel en el primer día del año, trayendo delante de Dios todos sus pecados y faltas. Nos recuerda esto a Job 1 o a Zacarías 3. La guerra contra los santos, Apocalipsis 12, describe la guerra en los cielos del gran dragón escarlata contra el Hijo, Jesús, recién alumbrado, de la mujer, Israel, y a continuación su ataque a muerte contra la mujer y finalmente contra todos nosotros, el remanente fiel de los santos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oramos en este día. Señor, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot, que según tu pueblo se vuelve a ti en arrepentimiento y renueva su pacto contigo, sus enemigos sean confundidos y huyan, como dice Salmos 81 u 83. Sea esta la hora cuando invocan al único que puede librarles del acusador, como también dice Apocalipsis: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12. Lo contrario al antisemitismo, por nuestra parte como creyentes, es cultivar una gran compasión por Israel, mostrar nuestro consuelo en toda manera posible, trabajar por la restauración del pueblo y la tierra de Israel y ayudar al regreso de los judíos esparcidos por todas las naciones. En los días del calendario hebreo, en que Israel recuerda la destrucción del templo, se leen las lamentaciones del profeta Jeremías por Jerusalén. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Lee Lamentaciones y llora por los pecados de Israel y por los pecados de tu ciudad y país. Jesús también lamentó sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Mateo 23, 37 a 39. Y el apóstol Pablo usó una expresión solemne desde su interior
para mostrar su angustia por la salvación de su pueblo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9. Oremos que se cumpla todo el plan y propósito eterno de Dios para su pueblo. Que regresen a la tierra de Israel todos los que tienen que regresar desde las naciones. Que la tierra de Israel sea redimida y restaurada, y el pueblo sanado y santificado. Isaías 35. Que entre en el reino de Dios la plenitud de los gentiles y que todo Israel sea salvo. Compañero pastor, enseña a tu congregación a amar y a orar por Israel, el Israel de Dios, el Israel de la Biblia, el remanente del Israel de hoy. Isaías 41 y 2. Pidamos perdón de parte de nuestra nación por el antisemitismo que todavía pervive entre nosotros, especialmente entre algunos colectivos y gobiernos. Padres, enseñad a vuestros hijos a conocer y a orar por Israel. En vuestra celebración de reposo del sábado, leed Salmos 127 y 128 con vuestros hijos y proclamadlo como una bendición sobre las familias de Israel. Amén. Cómo librar la batalla espiritual de manera segura y eficaz. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 24:6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6. Dios nos llama a luchar en el poder del Espíritu y a atar el hombre fuerte. Mateo 12. En toda guerra hay víctimas, dolor y sufrimiento, pero no deberíamos nosotros tener que sufrir solo por nuestra ignorancia o imprudencia. Si sufrimos, debería ser porque estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe y pagar el precio por recuperar el terreno que Satanás nos ha quitado. Ahora bien, ¿cómo luchar de manera segura? Número 1, primeramente asegúrate de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que estás viviendo en santidad y fortaleciéndote cada día, siendo disciplinado y constante en tu devocional personal diario. Asegúrate de que estás tratando con toda área de tu vida que el Espíritu Santo esté exponiendo a la luz y que estás buscando continuamente ser lleno y ungido y guiado por este maravilloso Espíritu Santo. Número 2, asegúrate de vivir y guerrear en, por decirlo así, espíritu opuesto a lo que estás combatiendo, porque Satanás te atacará con intimidaciones y con acusaciones por tus debilidades, precisamente en esta área que estás combatiendo. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Asegúrate de fortalecerte en el Señor, como hemos dicho, y en el poder de su fuerza, fortalecido con toda la armadura de Dios, de Efesios 6, 10 al 20, memorízalo y óralo cada día en tu devocional personal o en tu altar familiar con los tuyos. Enseña a tus discípulos a memorizarlo y orarlo cada día. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 3. Asegúrate de que tu hogar está en orden y que mantienes una regularidad en la práctica del altar familiar. 4. Asegúrate de que estás sujeto a autoridad espiritual y cobertura pastoral. No actúes por tu cuenta o de manera independiente, porque te expondrás a mucho daño innecesario. Asegúrate de que eres parte de un cuerpo local de creyentes y de que sabes trabajar en equipo con otros en lo que vas a enfrentar en la guerra espiritual. Debes ayunar como una práctica habitual, pero en los tiempos de batalla debes intensificar los ayunos, la oración y la vigilia. 5. Asegúrate de que conoces y de que actúas dentro de tu ámbito de autoridad espiritual. Siempre y sobre todo tienes autoridad y debes velar sobre tu propia vida, espíritu, alma y cuerpo. Nadie tiene mayor autoridad sobre esta área que tú mismo. Debes mantener libre de la influencia del enemigo este terreno. Juan 14:30. Si estás casado, tu ámbito de autoridad espiritual es tu esposo, tu esposa, y tus hijos, tu hogar. Si eres pastor, sobre tu propia iglesia. Así serás anciano con los demás pastores de tu ciudad y juntos sobre tu país. Si tienes un llamado en orden y confirmado de profeta, tendrás autoridad sobre regiones enteras del mundo. No sobrepases los límites de tu autoridad espiritual, porque te expones a sufrir daño innecesario o a luchar en vano. Trabaja con el equipo adecuado de compañeros, según el ámbito de autoridad en el que estés actuando en cada momento o situación. Ellos deberán llenar los mismos requisitos que tú para hacer la guerra con eficacia y seguridad. 6. Sigue los principios de intercesión. Todo lo anterior debe ser una garantía para que ahora, siguiendo los principios de intercesión, busques a Dios con los tuyos para saber cómo hacer guerra contra Satanás y arrebatarle su poder donde Dios te mande o donde Él te esté atacando o impidiendo. Mateo 12, 28 y 29. Familiarízate con los principios para una intercesión eficaz. Úsalos regularmente para ser guiado tú y tus compañeros en estos momentos de especial intensidad en la batalla, para estar quietos delante de Dios y escuchar juntos su voz y guía. Las batallas espirituales se ganan siguiendo la revelación que el Espíritu Santo nos da al buscarle a conciencia. Si escuchamos a Dios y le obedecemos, Él nos revelará la estrategia a seguir y nos conducirá a una victoria segura. Debemos prepararnos porque podríamos sufrir algún contraataque del enemigo antes, durante o después de cualquier iniciativa que hagamos de guerra espiritual. Cubramos a los de nuestra casa y los más allegados a nosotros, porque si Satanás no puede dañarnos a nosotros, lo intentará con ellos. Será muy importante cuidar las relaciones con nuestros compañeros de batalla y de ministerio, porque después de una gran victoria juntos, podría venir una gran derrota en nuestras relaciones si no son sólidas, maduras y leales. 7. Después de esta preparación, puedes seguir los pasos de cómo derribar altares espirituales. ¿Cómo derribar estos altares u organizaciones de poder? 1. Los intercesores disciernen qué pecados y pactos contaminan la tierra y dan autoridad a estas fortalezas espirituales. El derramamiento de sangre inocente
y el espíritu de violencia y muerte, la idolatría, la santería y prácticas ocultistas, la inmoralidad y perversión, los pactos antiguos con Satanás, las heridas y traumas históricos todavía no sanados. 2. ¿Cómo anular las maldiciones y planes de estos altares o estructuras de maldad? Los intercesores, guiados por el Espíritu Santo, harán confesión y arrepentimiento en identificación con los pecados del pueblo, pecados colectivos que nos han acarreado el justo juicio divino y que han dado autoridad a estas fortalezas espirituales. 3. Sobre este fundamento de arrepentimiento y perdón, podemos usar nuestra autoridad anulando en oración estas maldiciones, desautorizando estos pactos o planes para dañar a las personas y a veces a toda la humanidad, según la organización que estemos enfrentando. La oración de fe y la declaración de la palabra rema, esto es una palabra que Dios nos da para este momento, la declaración de la palabra rema de Dios harán que estas estructuras se tambaleen y caigan y sus planes sean desbaratados. Mira Isaías 8, 9 y 10. Se derriban en fe esos altares. 4. Entonces los intercesores edificarán en adoración los altares de Dios y declararán los propósitos redentores de Dios para ese lugar, ese asunto o esa estructura de poder. Y número 5, reclamaremos las naciones como herencia para nuestro Mesías, Hijo amado del Altísimo, como dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, ha dicho el Padre a su Hijo Jesús. ¿Cómo deben los vigías enfrentar las tentaciones y librar la batalla espiritual? Mira los vídeos de la escuela nehemías.wordpress.com. No nos metas en tentación. Y otro vídeo, conoce a tu adversario el diablo. Y las lecturas recomendadas, la reconquista de tu ciudad, estrategias para derribar las fortalezas espirituales del diablo, John Dawson, editorial Betania. Otro libro, Guerra Espiritual, cómo vivir en victoria y reconquistar la tierra, Dean Sherman, editorial Jukum. Y también debemos dar reconocimiento a las enseñanzas de Gerda Leitgov, no sé si lo digo bien, Herald Ministry. Acompáñanos al quinto de los 21 días. ¿Ha reemplazado Dios a Israel por la Iglesia? Teología del reemplazo. ¿Nos acompañas?